Buenos días, hermanos y hermanas, amigos que estáis aquí en la congregación y aquellos que estáis en vuestros hogares, viéndonos por el YouTube. A veces para alguien que está aquí en el púlpito no es fácil predicar para alguien que no estás viendo. Estamos acostumbrados a ver las reacciones de los hermanos cuando predicamos, si se duermen, si es aburrido, y no poder ver a los que estáis en casa. Pues a veces es difícil, pero sé que hay ahí también hermanos y hermanas que nos están siguiendo y que también están esperando de recibir esta mañana de la palabra y de parte del Señor. Bien, en esta mañana vamos a hablar de un tema que nos toca a todos de cerca, o nos ha tocado o nos tocará en un momento u otro, y me ha gustado estos dos últimos himnos que hemos captado, porque tienen relación y tienen que ver, y yo creo que podríamos unirlos, ¿verdad? Uno decía, adelante, adelante, y otro dice, al cielo me voy con Cristo, ¿verdad? Entonces, una acción y un propósito. Hay que seguir adelante, el cristiano tiene que seguir adelante siempre, porque nuestro propósito es que un día estaremos juntamente con Cristo, aunque ahora ya disfrutamos de su bendición. En esta mañana, el mensaje de la predicación, de lo que vamos a hablar, va a ser del propósito de las pruebas. Vamos a hablar de las pruebas. No tanto de qué hacer cuando estamos en medio de esas pruebas, que eso quizás daría para otra predicación incluso, pero sí de el motivo, el por qué al cristiano le vienen y le suceden las pruebas. Porque ¿sabéis qué pasa? Que cuando aceptamos algo sin entenderlo, simplemente lo aceptamos tal como viene, pero no entendemos el por qué, ocurre que lo recibimos con resignación, ¿verdad? Lo recibimos como un poco, bueno, y la resignación trae raíz de amargura. Y yo no creo que ese sea el propósito de las pruebas, el pasarlas con resignación, porque eso nos quita el gozo. Nos quita el gozo y la bendición del Señor aquí en la tierra. Y es una lástima. Sabemos que somos salvos y que no hay nada que nos separe del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo. Nada nos puede separar de esa salvación, pero sí podemos perder ese gozo de ser cristianos, de ser creyentes en medio de este mundo. Y es una lástima. Y eso ocurre cuando recibimos las pruebas con resignación y con tristeza. Y por eso a veces vemos a hermanos y hermanas como caminando por este mundo realmente con tristeza en su corazón. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos recibido el don de la salvación, ese regalo inmerecido, cómo podemos andar por este mundo en medio de tristeza, con depresión? Y es porque a veces no entendemos el significado de por qué nos están viniendo según qué pruebas. Ahora, antes de pasar con el tema, y vamos a estar viendo algunos versículos en esta mañana, no suelo hacerlo, pero quisiera compartir con vosotros una carta real, que fue escrita, fechada, el 16 de marzo de 1986. Y es la carta de un hermano escrita al pastor de su iglesia. Dice esto: me gustaría contarte una historia que comienza hace más de un año atrás. Mi nombre es Dan. Te conocí en un culto dominical y me senté en la cuarta fila de atrás, el día 22 de diciembre del año 1985. ¿Te acuerdas? Mi esposa no pudo venir porque estaba enferma. Tenemos un hijo, Lucas, de 4 años de edad, y una hija de 22 meses. En marzo de 1985 le diagnosticaron un tumor cerebral en la parte derecha del cerebelo a mi esposa. El 3 de abril de 1985, Carolina entró para que le realizaran una cirugía y le quitaron el tumor junto con el 80% de la parte derecha de su cerebelo. El Viernes Santo del 3 de abril de 1985 las cosas se veían bien y sacaron a Carolina de la unidad de terapia intensiva a una habitación normal. El 5 de abril me fui a casa, a la casa de sus padres. Alrededor de las 10:30 de la noche entré a darle un beso de buenas noches a los niños. Y Sara, quien en ese entonces tenía 8 meses de edad, se veía como si sus ojos fueran de cristal y estuviera mirando al espacio. Pensé que ya no estaba con nosotros. Los doctores en el hospital de niños hicieron un análisis de su espina dorsal y dijeron que tenía meningitis. Me dijeron que podía morir o tener varias deficiencias. Tomaría unas 24 horas determinar si ella sobreviviría. En ese entonces realmente perdí el control. No podía hacer absolutamente nada. Conforme mi hija estaba ya acostada en una cuna inclinada,
Ella estaba lastimada en sus brazos y en una pierna. Tenía un catéter en su pie izquierdo, mano derecha, mano izquierda y en su cuero cabelludo. Ella estaba amarrada con sus brazos extendidos y tenía 3 monitores en su pecho. Lloré. Señor, ¿por qué ella? ¿Es tan inocente? No tenía ninguna respuesta. Ahí estaba tratando de evitar que mi esposa supiera lo que estaba pasando. Carolina estaba en el otro hospital. No podía, Señor. ¿Qué haré? El domingo de resurrección, por la mañana del 6 de abril, estaba en el hospital de niños a las 7 de la mañana cargando a Sara con todos los tubos y cables, sentado en una silla, y una enfermera entró y me dijo que Sara había sobrevivido. Los monitores indicaban que ella había respondido bien a los antibióticos y que podían quitarle todos los aparatos. Como podrás imaginarte, durante ese momento caminé mucho entre los 2 hospitales. Mi esposa Carolina peleó y se recuperó de la cirugía, aunque sus capacidades motrices nunca serían normales. Nunca se dio por vencida. Ella estaba dedicada a sus hijos y a mí y a su Salvador y Señor. He incluido algunas de sus notas del estudio bíblico de la vida del reino y están en la parte de atrás de la carta, sus propias notas escritas. Obviamente con una mano que no podía controlar muy bien, que reflejaba algo del daño cerebral. Ella no era una erudita bíblica, pero amaba al Señor. Murió el 8 de mayo de 1986 en mis brazos. El tercer tumor fue inoperable. Gracias a Dios, porque tenemos a un Salvador quien ha conquistado la muerte. Conforme escribo esta carta, lo hago con lágrimas en los ojos y el olor de las flores del funeral todavía llenan mi nariz. No estoy escribiendo esto para buscar compasión. Simplemente no podía dejar que pasara más tiempo, porque quería que supieras cuánto me ha bendecido a mí y a mi familia asistir a la iglesia. Y hablo por aquellos que están también afuera de mi familia. Por favor, expresa mi gratitud personal a la congregación. Vemos en esta carta a un hombre que atravesó una experiencia emocional muy difícil, muy difícil. Fijaros, en una frase, él está diciendo, ella murió en mis brazos. Y en la siguiente frase dice, gracias a Dios porque tenemos a un Salvador que venció a la muerte. En lo más profundo de la agonía humana, fijaros, en lo más profundo de la agonía humana hay esperanza para el cristiano. Hay triunfo sin importar cuál es la naturaleza o la profundidad del problema. Y es que a veces es cuestión de perspectiva. ¿Cuántas veces hemos asistido a un funeral de algún hermano o hermana creyente? Sí, vemos tristeza y vemos que sentimos la pérdida de ese hermano, pero no vemos desesperación. No vemos agonía en los ojos de la familia, sino esperanza, tristeza y esperanza y gozo al mismo tiempo, porque saben a dónde ha ido esa persona y saben que volverán a verla. Hay esperanza y gozo en los ojos de la familia, no hay desesperación. En medio de los problemas, en medio del sufrimiento, causa de regocijo. Es cuestión de perspectiva. Atravesar cualquier prueba para un cristiano puede ser a veces una experiencia gozosa si la perspectiva que tenemos es correcta. Ahora, imagínate la prueba más difícil que pudieses tener en tu vida. Quedarte sin trabajo. Imagínate que no tienes con qué alimentar a tu familia, te han despedido, tus finanzas van mal, o puede ser la enfermedad de un familiar cercano, puede ser la pérdida de alguien muy querido, o puede ser que estés con tu esposa, con tu marido, que no sea creyente, o tus hijos que se han apartado del Señor y están en el mundo. No sé, imagínate cuál es la prueba más difícil que puede tocarte. Y podríamos seguir y seguir hablando de pruebas y de dificultades que hay en el camino. Y francamente, todo esto nos toca a nosotros de alguna u otra manera. Pero como lo expresó Job, el hombre nace para la aflicción. Y cualquier persona que trata de crear un mundo de fantasía, en donde todo es perfecto y de color de rosa, y donde nunca sucede nada malo, únicamente se está preparando para una tristeza más profunda. Y tengo que confesarte que a veces la expectativa de la tristeza y de la agonía y de ese problema que se está acercando a nosotros
en cierta manera a veces produce miedo y ansiedad. Y es normal, ¿verdad? ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta pasarlo mal? Y a veces nos da vértigo cuando pensamos en las pruebas o cuando estamos en medio de una y notamos a veces hasta que nos falta el aliento. Todos nosotros, en un grado u otro, si somos realistas, vamos a mirar directamente a los ojos de la agonía en algún momento de nuestra vida. Y necesitamos entender cómo enfrentar eso. Necesitamos entender cómo enfrentarlo. Y si sabemos y somos conscientes del porqué de las pruebas, ¿sabéis una cosa? Tenemos más de medio camino hecho. Porque a veces el Señor no nos revela el motivo concreto de una prueba. No sabemos por qué el Señor envía esta prueba precisamente ahora y precisamente esto. A veces se lo pedimos al Señor que nos muestre el porqué, pero no siempre obtenemos respuesta. A veces la obtenemos más tarde y otras veces no la obtendremos hasta que estemos con Él en la gloria. Pero ¿sabéis qué? Sí que nos dice la Biblia el por qué el cristiano tiene que pasar por pruebas. Y eso sí que lo sabemos, eso podemos estudiarlo y podemos confiar en sus promesas. Estaba tratando esta semana, mientras preparaba el sermón, de lo que para mí hubiera podido ser la prueba más dura de mi vida, la experiencia más dolorosa que alguien podría haber atravesado, y pensé en Job, un clásico, ¿verdad? Job. Job lo perdió todo, y además fue rapidísimo. Perdió sus bienes, sus posesiones, su casa, sus riquezas, perdió su familia, perdió a sus hijos, y encima se tuvo que quedar con su mujer, que lo único que le instigaba era a que negase a Dios. Tremendo. Fue una prueba muy dura. Hay que admitir que fue una prueba muy dura, la de Job, muy dura. Pero, ¿sabéis una cosa? También pensé en Abraham. Y a mi juicio, a lo mejor algunos no estáis de acuerdo con esto, pero a mi juicio, yo creo que Abraham pasó la prueba más difícil que encontramos en un personaje bíblico. Acompáñame por un momento, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 22. Y vamos a ver por qué creo que lo que Abraham enfrentó, sin duda alguna, es la prueba más difícil que jamás alguien haya enfrentado. En Génesis 22, versículo 1, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Fijaros, la palabra aquí es peirasmos. Es una prueba para Abraham. Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo. Y notad ahora el énfasis. Tu único hijo Isaac, a quien amas. No solamente a tu hijo. No solamente a tu único hijo, sino al que más amas. Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, es increíble, increíble. Le está diciendo a Abraham, quiero un sacrificio tuyo, quiero un sacrificio humano. Quiero que vayas allí y quiero que lo mates como ofrenda hacia mí. Y yo creo que esto no encajó muy bien en la teología de Abraham, ¿verdad? Ningún hijo de Dios jamás ofrecería a su propio hijo como sacrificio humano. Era algo del todo inconcebible, era inaudito. Además, Isaac era el hijo de la promesa, un hijo del pacto, un hijo de la esperanza, un hijo de Sara, quien por muchos años, por toda su vida, había sido estéril. ¿Y por qué es que Dios pediría un sacrificio humano cuando Él jamás había pedido una cosa semejante? Y además, hacerlo sería la antítesis de todo lo que Abraham sabía de que era cierto y verdadero acerca de Dios. Imaginaros, tendría que romper todo el molde que tenía Abraham sobre el concepto de Dios. ¿Por qué Dios llegaría al punto de capacitar a un hombre y a una mujer que más o menos ya se acercaban a los 100 años de edad y que habían sido estériles durante toda su vida para producir un hijo y después pedir que ese hijo fuese matado? Toda esperanza de descendencia, toda esperanza de la promesa iba a morir con Isaac. Era algo totalmente inconcebible. Y fijaros que lo que hace
que la prueba sea la más severa de todas, no es que Isaac iba a morir, sino que Abraham tenía que matarlo con su propia mano. Increíble, porque una cosa es perder a la persona que tú amas, y otra cosa muy diferente es que te pidan que seas tú quien la mate. Ahora, imaginaros, poneros un momento en la piel de Abraham. ¿Cómo hubiéramos reaccionado tú y yo? Una prueba inconcebible, una prueba que no tiene sentido. Yo creo que en ese momento yo hubiese entendido, si Abraham hubiese dicho, espera Dios, espera un momento, explícame esto, yo no lo acabo de entender, explícamelo bien porque no lo entiendo. Yo no puedo hacer esto. Yo creo que si esa hubiese sido la respuesta de Abraham, yo creo que humanamente lo hubiésemos entendido. Es más, yo creo que esa hubiese sido mi respuesta. Sinceramente, yo me hubiese puesto a discutir con Dios. Yo me hubiese puesto a pedirle explicación. Pero ¿por qué me mandas eso? No tiene sentido. Ahora, notad la respuesta de Abraham. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué? Lo está diciendo el texto, que en la mañana se prepara para levantarse, para irse. Tiene que él cortar con sus propias manos la madera para quemar a su hijo a quien iba a matar. ¿Y veis aquí algún reproche, alguna pregunta? Se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo que fuera. Un hombre sorprendente. Sin duda, sin retraso, sin pedir argumento, no se entretuvo a discutir con Dios. 3 días después, versículo 4, al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y yo creo que debe subrayar esto. Yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos. Yo creo que aquí está el secreto. Mantén esto en la mente. Porque él dijo que ambos regresarían. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Yo creo que en la profundidad del corazón de Abraham, él sabía que Dios tenía algo en mente, que era coherente con la naturaleza de Dios y que era coherente con el pacto de Dios. Yo creo que él, en lo profundo de su corazón, estaba siempre en mente, Dios hará algo. No sé qué, no sé cómo, pero Dios hará algo. Sigue diciendo el texto, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y nos detenemos aquí en este punto. Es increíble, es increíble. Ahora, ¿entiendes cuando lees esta historia lo que significa cuando dice la palabra que que Abraham creyó a Dios y que le fue contado por justicia? Cobra un nuevo significado. ¿Y entiendes por qué el Nuevo Testamento dice que Abraham es el padre de todos los fieles? Es el modelo más importante de confianza en Dios que la Biblia conoce fuera de Cristo. El hombre está a punto de meter el cuchillo en el pecho de su hijo. Algo impensable. ¡Qué prueba! ¡Qué prueba! Contradictoria, indescriptible, dolorosa, incoherente con todo lo que él conocía acerca de Dios. Y sin embargo, él fue sumiso y él fue obediente. Y Dios tomó la disposición de Abraham como un ejemplo. Dios lo juzgó en base a su disposición. ¿Y qué dice la palabra? Que no
le dejó acabar el acto, ¿verdad? Versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Esta fue una prueba, realmente, y Abraham la pasó. Él obedeció la palabra de Dios sin importarle el coste. Dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora, aquí Abraham lo que nos muestra es que nosotros podemos ser probados en cosas que son muy cercanas a nosotros. Podemos ser probados en cosas muy cercanas como un hijo o una hija o un marido o un amigo. Y fijaros, Abraham no fue posesivo. Abraham se lo entregó a la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios le pidiera. Tenemos, hermanos, realmente muchas pruebas en la vida, pero yo, sinceramente, nunca me esperaría una prueba así en mi vida, nunca. No me puedo imaginar lo que yo haría si Dios me pidiera eso. No me puedo imaginar lo que yo enfrentaría. Y aquí tenemos una obediencia que toma un grado profundo, tremendo, de negarse a sí mismo, y que por lo tanto, nos dice la palabra, esto es lo más excelente. Abraham pasó la prueba y Dios le dijo, ahora sé que temes a Dios. En otras palabras, verdaderamente yo sé que reverencias a Dios, que pones a Dios en primer lugar antes que todas las cosas. ¡Qué prueba! ¡Qué prueba! Ahora, no sé a vosotros, pero a mí me asalta la duda, ¿cómo es que Abraham pudo encontrar la fortaleza para hacer esto? Bueno, en el Nuevo Testamento, Hebreos 11:17, nos lo dice de manera muy clara. Las primeras palabras del versículo 17, en el capítulo 11 de Hebreos, nos cuentan la historia entera. Nos dice que por la fe, Abraham, cuando fuere probado, porque esto es una prueba, por la fe Abraham, cuando fue probado, dice, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Y cómo pudo haber hecho esto? Sigue diciendo la palabra, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Sabes por qué Abraham fue capaz de obedecer a Dios y de estar dispuesto a hacer eso? Porque él creía firmemente que Dios tenía el poder para resucitarle de los muertos. Creía que Dios era tan fiel a su palabra que si él había hecho la promesa de que Isaac era el hijo de la promesa, que era el hijo del pacto, incluso resucitaría a Isaac para guardarla. Una fe tremenda, una fe tremenda. Y hermanos, ¿qué nos dice esto? Nos dice que cuando una persona, cuando un cristiano está atravesando y que puede atravesar la prueba más dura de su vida, realmente puede obtener la victoria si realmente confía en Dios. Por lo tanto, ese es el secreto, la confianza en Dios. La confianza en Dios. Y si creemos que Dios está en el trono, y si creemos que guardará su promesa, y que Dios nunca comete errores, y que siempre cumple su palabra, hermanos, siempre cumple su palabra, ese es el tipo de fe que pasa la prueba. Ahora, tenemos que reconocer, queramos o no, que vamos a pasar por diferentes pruebas. Y que lo que nos sostiene, lo que nos va a sostener en medio de todo eso, es la confianza que pongamos en Dios. Es la confianza que pongamos en Dios. Si estás confiado, que cuando venga la prueba, estás confiado en tus riquezas, en tus posesiones, en tu dinero en el banco, en tus capacidades y tus habilidades, tienes muchos números para fracasar. Porque tu confianza no está puesta en el sitio correcto. Nuestra fe tiene que estar en que Dios está haciendo todo para su propósito santo.
Y hermanos, no es tan importante entender ese propósito, que a veces lo entenderemos y a veces no, sino entender que es para su propósito santo. Ahora, ¿quién puede entender la mente de Dios? ¿Verdad? Como cuando Dios le contestó a Job, ¿estabas tú cuando yo fundé el mundo? ¿Estabas tú cuando hice las aguas y los cielos? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabemos nosotros acerca de Dios? Queremos a veces acercarnos a su mente y somos finitos. Somos pequeños, muy pequeños comparados con Él, insignificantes. Por eso es importante entender y confiar que todo es para su propósito. A veces soñamos con la comodidad de este mundo y nos gustaría crear un ambiente perfecto donde tuviésemos comodidad absoluta y donde tuviésemos el control de todo. Mirad, al ser humano le gusta el control, nos gusta tenerlo todo bajo control, que no se nos escape nada, tenerlo todo previsto. Nos gusta asegurarnos de que todo esté bajo control de manera perfecta. Ahora, yo al menos nunca he conocido un momento así en toda mi vida. A veces pienso que hay uno, pero después veo que no. Por el hecho, hermanos, es que aquí en esta vida tenemos un descanso temporal. Y de aquí en esta vida tenemos una comodidad temporal, que no es permanente. Y en cierta manera nos engaña el pensar que quizás pudiésemos encontrar la ausencia total del dolor. Pero ese no es el caso. Ese no es el caso. Me acuerdo de las palabras del salmista en el Salmo 30, versículo 6. Dijo, en mi prosperidad dije, nunca seré movido. Y luego descubrió que no era cierto. Estaba equivocado. Pero cuando las cosas nos van bien y cuando estamos disfrutando, podemos pensar que esto va a ser siempre así, ¿verdad? Y no es cierto. Y no es cierto. Puedes vivir en el paraíso del necio, si quieres, pensando que no vas a tener ningún problema, prometiéndote a ti mismo comodidad. Pero, hermano, hermana, eso no es lo que dijo Cristo. Eso no es lo que dijo. Él dijo, velad y orad para que no entréis en pruebas. Y aquí es la misma palabra que cuando se refería a Abraham, en peirasmos, en pruebas. Velad, esperad las pruebas, orad, pedid fortaleza. Hay una frase en las obras de Thomas Menton, un maravilloso escritor puritano, que se quedó en mi mente. Él dijo, Dios tuvo un hijo sin pecado, pero ningún hijo sin una cruz. Simplemente es así, es parte de la vida. Las pruebas, tendremos problemas, pasaremos por ellas. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra o muerte, no temeré mal alguno, porque tengo dinero, ¿no? Porque tú estás conmigo, Las pruebas vendrán, pero la confianza está en la presencia de Dios. Las pruebas pueden venir, hermanos, a nuestra vida de diferentes medios y en diferentes propósitos. Las pruebas a veces vienen para probar la fortaleza de nuestra fe. Hay una gran ilustración de esto en el segundo libro de Crónicas, no hace falta que lo busquéis, lo voy a leer yo. Segunda de Crónicas, capítulo 32 y versículo 31, y se relaciona con Ezequías, quien era rey en ese momento. Dice, Dios lo dejó para probarlo a fin de saber todo lo que había en su corazón. Dios lo dejó para probarlo a fin de que supiera todo lo que había en su corazón. Ahora, para que supiese quién, Dios tenía que saber lo que había en el corazón de Ezequías. ¿Hacía falta que Dios le mandase una prueba para que él supiese lo que había en el corazón de Ezequías? No. Dios no necesita probarnos para que Él sepa lo que hay en nuestro corazón. Dios nos prueba para que nosotros sepamos lo que hay. Para que nosotros podamos descubrir
cuánto hay de fortaleza en mi fe y cuánto hay de fortaleza en mi corazón. En otras palabras, el Señor nos ayuda a veces a hacer inventario espiritual. Nos ayuda para examinarnos a nosotros mismos, porque necesitamos saber cómo es la fortaleza de nuestra fe. Y entonces, claro, Dios trae pruebas a nuestra vida para demostrarnos la fortaleza o la debilidad de nuestra fe. Si en este momento estás enfrentando una prueba severa, eso te está demostrando cómo está tu corazón y está demostrando la fortaleza o la debilidad de tu fe. Si estás levantando el puño contra Dios, si estás enfadado todo el tiempo, preocupándote, si estás en ansiedad desde que comienza la mañana hasta que te acuestas, aquí hay una buena indicación de que tu fe es débil. Pero si por otro lado estás atravesando una prueba y te encuentras descansando en el Señor, haciéndolo, dejándole a su cuidado todas las cosas, dejándolo llevar la carga, y a pesar del dolor, te estás regocijando de la mejor forma que puedes, en medio de una situación difícil estás esperando en Él para que Dios te muestre la forma de salir, entonces tienes una fe o descansas en la fortaleza de la fe. Y esa es la diferencia. Por lo tanto, fijaros que en algún sentido tenemos que dar gracias a Dios por las pruebas, porque nos muestran, nos ayudan a hacer un inventario de cómo está mi fortaleza espiritual, de cómo está mi fe. Me ayuda a situarme, a centrarme, a ver la realidad sobre mí mismo. Y yo creo que eso es importante y eso es útil, porque yo siempre quiero saber dónde está mi fe, cómo está mi fe, para que pueda ser más fuerte. Porque cuanto más fuerte soy en mi fe, lo más probable es que más útil seré para Dios. Cuando Habacuc, el profeta Habacuc, estaba atravesando su propia situación en medio de una prueba devastadora, de que los caldeos iban a venir y iban a destruir su pueblo, a pesar de todo, él dijo, aunque la higuera no florece, y el fruto no está en la vid, y el olivo no produce, y en el campo no hay comida, y los rebaños son quitados, y no hay rebaño en el establo. En otras palabras, si yo todo lo que conozco como normativo en mi vida y como algo normal me es quitado, cesa, aún así me regocijaré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová Dios es mi fortaleza, y Él hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Y después al final dice, al cantante principal en mis instrumentos de cuerda. Es una alabanza para cantarla en medio de la prueba, en medio de la agonía, de la situación difícil. Su confianza nunca titubeó. Y en medio de esto, él supo que tenía fortaleza en su fe. Entonces, hermanos, uno de los propósitos de las pruebas es revelarte a ti y a mí la fortaleza de nuestra fe, para que podamos avanzar a lo largo del camino para alcanzar una mayor fortaleza. Como hemos cantado, seguid, seguid, seguid caminando en el Señor. Hermanos, a veces comparamos la vida cristiana con una carrera de fondo. No sé si habéis corrido alguna vez un maratón, una media maratón. Un maratón son 42 kilómetros. Cuando llegas al kilómetro 30 es lo que se conoce como el muro. El muro. Vas en el kilómetro 29 y vas bien. Y de repente, sin darte cuenta, te fijas y que vas más lento. Y no puedes. Y te empiezan a fallar las piernas. Y lo único que puedes hacer en ese momento es seguir, no parar. Y a veces nos pasa igual en la vida cristiana. Nos fallan las fuerzas, nos fallan las piernas, estamos en agonía y lo único que podemos es hacer seguir amando al Señor, seguir amando su palabra y continuar por ese camino que nos marca el Señor. Y a veces es difícil y no entendemos ni cómo podemos hacerlo, pero sabemos que la fortaleza viene de Él. Las pruebas vienen como una prueba de la fortaleza de nuestra fe. Pero también debemos reconocer que a veces las pruebas vienen para humillarnos. Es así, las pruebas vienen para humillarnos. Vienen para recordarnos la confianza excesiva
que a veces podemos depositar en nuestra propia fortaleza espiritual. Está relacionado de cerca con la primera, pero es un poco diferente. Viene no solamente para mostrarnos nuestra fortaleza, sino que también viene para humillarnos. No sea que pensemos que somos más fuertes espiritualmente de lo que somos. El mismo testimonio de Pablo, en la segunda carta a los Corintios 12, dice en el versículo 7, hablando de él, no sea que me enaltezca en sobremanera. Fijaros, Pablo tuvo abundancia de revelaciones. Él dice que fue arrebatado al tercer cielo, hizo señales, hizo milagros. Fue un apóstol, un gran apóstol. Y en medio de todas estas cosas, él podría haberse exaltado en su propia mente. Dice la palabra, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y debemos reconocer que a veces Dios permite pruebas en nuestra vida, especialmente cuando somos bendecidos, para mantenernos humildes, No sea que pensemos que tenemos más confianza en nuestra fortaleza espiritual de lo que debiéramos. Y entonces comencemos a sentirnos como invencibles, ¿verdad? ¿Y sabéis lo que pasa cuando eso ocurre? Que entonces ya no dependemos de Dios. Entonces, qué bueno soy. Mira qué bueno soy. Cómo predico. Cuánto sé, cuánto conocimiento. Ya dependo de mí, de mis actitudes, y nos olvidamos de Dios. Y Dios tiene que mantenernos humildes y conscientes de que en todo momento, en toda situación, dependemos de Él. Y además hay otra razón. Yo creo que a veces el Señor trae pruebas a nuestra vida para mantenernos alejados de las cosas mundanas. ¿Alguna vez te has dado cuenta, conforme van pasando los años y vas acumulando cosas, más muebles, más coches, más cuentas en el banco, algunos, o lo que sea? Y cuanto más éxito has tenido en la vida, cuanto más cosas has hecho, más has viajado, más cosas has visto, ¿te das cuenta que todas esas cosas comienzan a tener cada vez menos importancia? Había un tiempo en el que pensabas que esas cosas eran las más deseables, ¿verdad? Un día casaré, tendré una gran casa, un gran trabajo, un coche, haré esto. Y ahora ya no piensas igual. Y no piensas igual porque estas cosas no han podido satisfacerte cuando ha venido la prueba y cuando ha venido el dolor. Y te has dado cuenta que todo eso no valía para nada, que no te sacaban de nada, que no te daban satisfacción, que no han podido ayudarte con lo que realmente es importante en la vida. Porque realmente todas esas cosas no resuelven los problemas más profundos, las grandes ansiedades, las heridas. Y cuando las pruebas vienen a tu vida y cuando buscas todas esas cosas en el mundo, no significan nada. ¿Qué importancia tiene todo el dinero que tengas en el banco cuando el médico te dice que tienes una enfermedad terminal? ¿De qué sirve todo el éxito que has tenido en tu vida? ¿En qué te va a ayudar? La prueba te está revelando la incapacidad total de todas esas cosas para resolver algún problema. Nada de estas cosas puede proveerte algún recurso que sea real en un tiempo de estrés. Y hermanos, necesitamos alejarnos de eso. Felipe en el Evangelio de Juan, capítulo 6, viene Jesús y dice, ¿os acordáis allí en el contexto de la alimentación a los 5.000? Dice, ¿cómo vamos a encontrar pan para alimentar a esas personas? Felipe estaba mirando las cosas desde el punto de vista del mundo. A ver, Jesús, ¿no hay tiendas aquí? No hay tiendas. Es tarde, está todo cerrado. ¿Cómo vamos a alimentar a una multitud aquí enorme que tenemos? ¿Cómo vamos a conseguir alimento para 5.000 personas? Más niños y mujeres. Y entonces, fijaros, Jesús le dice, bueno, Felipe, me encanta la contestación del Señor. La ironía que a veces tenía el Señor. Bueno, Felipe,
tú dime, ¿dónde vamos a comprar ese pan? Y dice en el versículo 6, y esto lo dijo para probarlo. Quería saber si Felipe iba a buscar los recursos en el mundo. Y también a veces pienso en Moisés. ¿Te acuerdas del capítulo 11 de Hebreos, que antes nos hemos referido a él? El versículo 24 al 26 también nos habla de Moisés y nos dice que él había sido criado por el faraón, que él había sido criado como un príncipe de Egipto, en medio de todos los lujos. Él había alcanzado el escalón más alto de la sociedad egipcia. Estaba en un buen sitio, como se suele decir hoy en día, estaba bien colocado, estaba bien acomodado. Podía haber acabado sus días tranquilamente, en paz, sin pasar ningún tipo de necesidad. Tenía toda la educación, todo el dinero, prestigio y toda la comodidad estaba en sus manos. Pero fijaros, él consideró a Dios como una riqueza mayor que los tesoros de Egipto. Él había quitado de sus ojos todo eso. Todas las riquezas de Egipto, todas las promesas, todo lo que él podía haber conseguido, lo quitó de sus ojos y había comenzado a preocuparse por su pueblo. Y el Señor utilizó esa prueba para alejarlo de las cosas mundanas. Hermanos, las pruebas es eso precisamente lo que vienen a hacer. Recordarnos que todo eso por lo que a veces luchamos, cuando venga la prueba, cuando venga realmente el sufrimiento, no nos va a servir absolutamente de nada. Y no estoy abogando ni estoy diciendo que el cristiano deba venderlo todo y vivir como un ermitaño en medio de una cueva sin ningún tipo de comodidad. No dice eso la palabra en ningún momento. Damos gracias al Señor que Él nos bendice con una casa, con un coche, con cosas que podemos disfrutar. El Señor lo que nos advierte es cuidado del apego que tienes hacia esas cosas. Porque esas cosas que yo te he dado para tu disfrute no pueden ser más altas que el amor hacia mí. Además, hermanos, las pruebas creo que nos llaman a lo que podríamos decir a una esperanza eterna. A una esperanza eterna. Las pruebas en la vida tienden a hacernos querer ir al cielo. Nos llaman a una esperanza eterna. Como el hombre que escribió esta carta que hemos visto al principio y dijo que ella murió en sus brazos y de pronto el cielo fue más dulce de lo que jamás había sido para él. Si las personas más queridas en tu vida, si la persona más preciada, el Señor Jesucristo, han sido colocados como tesoros en el cielo, vas a tener una relación muy, muy distante con este mundo pasajero. Porque tus tesoros, las cosas que más te importan no están aquí, están puestas allí. Y sabéis lo que dice, ¿verdad? La palabra, que allí donde está nuestro corazón, allí donde están las riquezas, está nuestro corazón. Si nuestras riquezas son las cosas de este mundo, nuestro corazón estará aquí. Si nuestras riquezas están allí, en el cielo, nuestro corazón estará allí también. Entonces, las pruebas tienden a mostrarnos la bancarrota de los recursos humanos y alejarnos del mundo. Y en cierta manera nos dirigen hacia una esperanza celestial. Romanos capítulo 8 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y conforme experimentó el sufrimiento, Pablo dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y después el versículo 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos.
Qué triste es cuando un creyente pierde la esperanza. Hermanos, enfrentamos pruebas. Y las pruebas nos dan un deseo mayor por aquello que es eterno. Nos ayudan a anhelar la ciudad eterna. Colocan nuestros deseos en las cosas de arriba y nos hace pensar en las cosas celestiales. Y eso es lo que Pablo dijo en 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Y después de esto dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Y cómo llegó Pablo a tener ese tipo de actitud? Muy fácil. Solamente tienes que regresar al versículo 8. Estamos atribulados en todo. Somos perseguidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. De manera que la muerte, dice, actúa en nosotros. Pablo está atravesando tantas pruebas y tantos problemas que no nos puede sorprender que no le guste nada al mundo. Él preferiría estar en la gloria. Por lo tanto, las pruebas tienen un propósito muy, muy útil. Porque además de que nos dan fortaleza o nos enseña cuál es nuestra fortaleza en la fe, además de que nos humillan, no sea que tengamos más confianza de la que debamos en nuestra fortaleza espiritual, además nos aleja de las cosas de este mundo, de la ansiedad de la acumulación de bienes y nos llama también a una esperanza celestial. Pero finalmente, las pruebas también cumplen un propósito muy importante, hermanos, porque las pruebas revelan quiénes somos. Y revelan lo que amamos. ¿Podría haber algo más querido para Abraham que su hijo Isaac? ¿Es cuestionable que algo hubiera podido ser más querido por él que Isaac? ¿Algo de este mundo? Ciertamente, la palabra nos enseña que Dios estaba más cercano para él que su propio hijo Isaac. Pero esa fue la prueba. Descubrir si él amaba más a Isaac de lo que amaba a Dios, o si amaba más a Dios de lo que amaba a Isaac. Esa era la prueba. Y la prueba realmente nos enseña a quién amamos por la manera en la que reaccionamos. Deuteronomio capítulo 13, versículo 3 dice, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Tremendo. El Señor está probándote para ver quién amas en realidad. Pero fíjate, no porque Él no lo sepa, porque Él sabe lo que hay en tu corazón, sino para que sea revelado a ti. Abraham descubrió que él amaba a Dios más que a cualquier otra persona. Por eso es importante que cuando atraviesas por una prueba, descubras qué revela eso acerca de tu amor. Además, las pruebas nos enseñan a valorar la bendición de Dios. Hermanos, estamos en medio de un mundo en donde la razón nos enseña a valorar el mundo. Los sentimientos nos enseñan a valorar todos los placeres, pero la fe nos dice que nos volvamos o que valoremos más el mundo de Dios. Fíjate, la razón te dice aprovecha todo lo que hay en el mundo. Los sentimientos te dicen consigue el placer a costa de lo que sea. Pero la fe dice obedece a la palabra de Dios y serás bendecido. Las pruebas nos enseñan la bendición de la obediencia. Cuando en medio de una prueba obedecemos, somos bendecidos. Y eso es lo que busca enseñar. Nos muestra que la obediencia a costa de lo que sea siempre trae la bendición de Dios. Podríamos estar hablando de otros motivos. Hay otros motivos que tengo apuntado. El tiempo ya se ha cumplido. Pero realmente, hermanos, es interesante entender y pensar que Dios tiene un propósito. Y que las pruebas que vamos a pasar sí o sí, quieras o no quieras,
son una oportunidad. Una oportunidad de saber cómo está tu fe. Una oportunidad de saber dónde está puesta tu mirada. Si en las cosas de aquí o en las cosas celestiales. Hermanos, las pruebas nos ayudan a crecer. Nos ayudan a seguir en ese camino que a veces es difícil, que es angosto, que no siempre es fácil, pero que siempre lleva a un mismo sitio, que es a la bendición de Dios. A la bendición de Dios. Hermanos, estemos confiados en el Señor. Estemos confiados y agarrados firmemente a Él, solamente dependiendo de Él. Está bien que tengamos cosas, está bien que el Señor nos bendiga, amén, que el Señor nos bendice con tantas cosas, pero dependamos solamente de Él, porque solamente así saldremos victoriosos. Pídele al Señor que te dé un corazón que crea y un espíritu humilde que solamente crea en Él y que espere en Él. Y hermano, ten paciencia, porque Dios va a cumplir todas y cada una de sus promesas, todas y cada una. Abraham confió en Dios, confió en la promesa, este será el hijo del pacto. Y Abraham confió. No sé cómo lo vas a hacer, no sé por qué me pides que lo tenga que matar ahora, pero tú tienes una solución para todo. Hermano, dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo creo que ese tendría que ser el lema de todo cristiano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor os bendiga. Gracias, hermano, por ese reto